Imaginemos por un momento el sofocante calor de Babilonia en junio del año 323 antes de nuestra era. En el interior de un palacio que alguna vez perteneció a Nabucodonosor, el hombre más poderoso que el mundo había conocido hasta entonces se debate entre la vida y la muerte. Alejandro Magno, el joven macedonio que en poco más de una década había forjado un imperio que se extendía desde las costas del Adriático hasta las orillas del Indo, exhala su último suspiro a los 32 años. En ese preciso instante, mientras el silencio se apodera de las estancias reales y el dolor golpea a sus generales, comienza uno de los misterios más fascinantes y persistentes de la historia de la humanidad. No se trata solo de la pérdida de un líder carismático, sino del inicio de un viaje póstumo que convertiría sus restos mortales en el objeto de deseo de reyes, la reliquia más sagrada de un imperio, y finalmente en un fantasma que parece haberse desvanecido entre las arenas del tiempo y las olas del Mediterráneo. La pregunta sobre dónde se encuentra hoy el cuerpo de Alejandro no es solo una cuestión arqueológica. Es un rompecabezas tejido con hilos de ambición política, veneración religiosa y el caos de los siglos. Tras la muerte del monarca, el vacío de poder fue inmediato y devastador. Sus generales, conocidos como los diádocos, comenzaron casi al instante a repartirse el mundo que Alejandro había unido por la fuerza de la espada. Sin embargo, antes de que las fronteras se redibujaran, había un asunto de suma importancia simbólica que resolver: ¿qué hacer con el cuerpo del rey? En la antigüedad, poseer los restos de un predecesor era una forma poderosa de legitimar el derecho a reinar. Según las crónicas de la época, el cuerpo de Alejandro fue embalsamado con una mezcla de miel y especias preciosas para preservarlo durante el largo viaje que se avecinaba. Se dice que artesanos y arquitectos trabajaron durante 2 años enteros para construir un carruaje funerario de una magnificencia sin precedentes. Este catafalque era esencialmente un templo móvil, techado con oro, adornado con campanas que anunciaban su paso a kilómetros de distancia, y tirado por 64 mulas que debían arrastrar toneladas de metal precioso y madera tallada. El destino oficial era Macedonia, su hogar ancestral, donde debía descansar junto a sus antepasados en las tumbas reales de Egas. Sin embargo, el destino tenía otros planes, o mejor dicho, Ptolomeo los tenía. Ptolomeo, uno de los generales más cercanos a Alejandro y futuro faraón de Egipto, comprendía perfectamente que quien controlara el cuerpo del conquistador controlaría el corazón de su legado. Mientras la procesión avanzaba lentamente a través de los desiertos de Siria, Ptolomeo interceptó el carruaje. Con una mezcla de diplomacia y fuerza militar, convenció a los encargados del transporte de que el cuerpo debía ser llevado a Egipto. Algunos historiadores sugieren que Alejandro mismo había expresado su deseo de ser enterrado en el templo de Amón, en el oasis de Siwa, tras haber sido declarado hijo de dicho dios por el oráculo años atrás. Sea cual sea la razón, el cuerpo fue desviado de su ruta original y llevado primero a Memphis, la antigua capital de los faraones. Allí permaneció durante un tiempo mientras se preparaba su morada definitiva en la ciudad que llevaba su nombre y que estaba destinada a ser la joya del mundo helenístico, Alejandría. Fue en Alejandría donde el cuerpo de Alejandro encontró su lugar más famoso. El segundo faraón de la dinastía ptolemaica, Ptolomeo II Filadelfo, trasladó los restos a un mausoleo magnífico conocido como el Soma, que en griego significa simplemente el cuerpo. Este complejo funerario se convirtió en el centro espiritual de la ciudad, un lugar de peregrinación donde el rey era venerado como un dios. Con el paso del tiempo, el mausoleo fue renovado y ampliado por los sucesores de Ptolomeo, y se dice que el sarcófago original de oro fue reemplazado por uno de cristal o alabastro, después de que un rey posterior, en un acto de desesperación financiera, fundiera el oro para pagar a sus tropas. Durante siglos, la ubicación de la tumba de Alejandro era de conocimiento público, no era un secreto escondido, sino un monumento que definía el horizonte de la ciudad más culta y cosmopolita de la antigüedad. Era el punto donde se cruzaban las rutas comerciales y las corrientes intelectuales de 3 continentes. La importancia de la tumba atrajo a los hombres más poderosos de la siguiente era, los romanos.
Cuando Roma extendió sus alas sobre Egipto, sus líderes no pudieron resistir la tentación de rendir homenaje al hombre que todos ellos intentaban emular. Julio César visitó la tumba en el año 48 a.C., buscando inspiración en las cenizas del conquistador. Años más tarde, tras la derrota de Marco Antonio y Cleopatra, Octavio, el futuro emperador Augusto, entró en la cámara funeraria. Se cuenta una anécdota conmovedora y a la vez inquietante de su visita. Augusto pidió que sacaran el cuerpo del sarcófago para verlo de cerca. Al inclinarse para colocar una corona de flores sobre la cabeza de Alejandro y besar su frente, el emperador romano, en un gesto torpe, o quizás debido a la fragilidad de los restos milenarios, rompió accidentalmente un trozo de la nariz del cadáver. Cuando le ofrecieron visitar las tumbas de los faraones ptolemaicos, Augusto se negó con desdén, afirmando que había venido a ver a un rey, no a una colección de cadáveres. Otros emperadores como Calígula, que supuestamente robó la coraza de Alejandro para lucirla él mismo, y Adriano también visitaron el lugar sagrado. Sin embargo, el paso del tiempo y los cambios en la marea política y religiosa comenzaron a borrar las huellas del mausoleo. El último emperador romano del que se tiene constancia fehaciente de haber visitado la tumba fue Caracalla en el año 215 después de Cristo. Se dice que dejó allí su túnica y sus anillos como ofrenda. A partir de ese momento, el rastro empieza a desvanecerse en la bruma de la crisis del siglo III. El Imperio Romano entró en un periodo de guerras civiles, invasiones bárbaras y colapso económico. Alejandría, que siempre había sido una ciudad levantisca, sufrió asedios y destrucciones sistemáticas. Durante el reinado de Aureliano, gran parte del barrio real, donde se encontraba el Soma, fue arrasado para sofocar una rebelión. Es probable que en este periodo de caos el acceso a la tumba se perdiera o que el monumento mismo sufriera daños irreparables. El golpe final para la memoria física de Alejandro llegó con el ascenso del cristianismo como religión oficial del imperio. A finales del siglo IV, el emperador Teodosio ordenó el cierre de los templos paganos y la destrucción de los símbolos de la antigua fe. Para los cristianos de la época, Alejandro no era un dios, sino un ídolo del pasado que debía ser borrado. En el año 391, una turba liderada por el patriarca Teófilo destruyó el Serapeum y otros monumentos importantes de Alejandría. Curiosamente, es en esta época cuando San Juan Crisóstomo, en uno de sus sermones, lanza un desafío retórico a sus oyentes preguntando burlonamente, ¿dónde está ahora la tumba de Alejandro? Esta pregunta sugiere que, para finales del siglo IV, la ubicación exacta del lugar que una vez fue el epicentro del mundo se había perdido incluso para los habitantes de la propia ciudad. La naturaleza también conspiró contra la historia. En el año 365, un terremoto masivo y un posterior tsunami devastaron las costas de Alejandría, sumergiendo gran parte del barrio real y alterando la topografía de la costa para siempre. Con la llegada del Islam en el siglo VII, la figura de Alejandro, conocido en las tradiciones orientales como Iskandar, mantuvo su aura mística, pero su tumba física ya era un mito. A lo largo de la Edad Media y el Renacimiento, los viajeros que llegaban a Egipto intentaban localizar el lugar del descanso final del rey, basándose en leyendas locales. Una de las teorías más persistentes señalaba la mezquita de Nabi Daniel como el sitio donde Alejandro yacía en una cripta profunda, oculta bajo los cimientos del edificio. Historias de guías locales que afirmaban haber visto un cuerpo en un sarcófago de cristal a través de una grieta en los muros subterráneos alimentaron el interés europeo durante el siglo XIX, pero las excavaciones oficiales nunca han arrojado pruebas concluyentes. El subsuelo de Alejandría es un laberinto de cisternas, catacumbas y ruinas de diferentes épocas superpuestas, lo que hace que cualquier investigación sea una tarea titánica y llena de obstáculos. En la era moderna, la búsqueda ha continuado con un fervor casi religioso. Arqueólogos de todo el mundo han dedicado sus vidas a desentrañar este misterio. Una de las teorías más controvertidas y fascinantes surgió en la década de los 90, cuando la arqueóloga griega Liana Subaltzi afirmó haber encontrado la tumba de Alejandro en el oasis de Siwa, en el sitio de Dor el-Esí.
basándose en inscripciones y elementos arquitectónicos macedonios. Sostuvo que Ptolomeo finalmente cumplió el deseo original de Alejandro de ser enterrado en el desierto. Sin embargo, el gobierno griego y la comunidad arqueológica internacional cuestionaron sus hallazgos, y los permisos de excavación fueron revocados, dejando la teoría sumida en la polémica y la duda. Para muchos, Siwa sigue siendo el candidato más espiritual, el lugar donde el hombre que quiso ser Dios regresó al desierto que le dio su bendición divina. Otra hipótesis sorprendente propone que el cuerpo de Alejandro nunca salió de Alejandría, pero que cambió de identidad para sobrevivir a la purga cristiana del siglo IV. El historiador Andrew Trugg ha sugerido que, en el caos de la destrucción de los templos paganos, los restos de Alejandro fueron rebautizados como los de San Marcos el Evangelista para protegerlos de la profanación. Según esta teoría, cuando los mercaderes venecianos robaron las reliquias de San Marcos en el siglo IX para llevarlas a Venecia, lo que realmente transportaron fueron los huesos del rey macedonio. Bajo esta luz, Alejandro no estaría descansando bajo las arenas de Egipto, sino bajo los mosaicos dorados de la Basílica de San Marcos en Venecia, venerado por millones de fieles bajo un nombre diferente. Aunque es una teoría que carece de pruebas de ADN o confirmación científica, añade una capa más de misticismo a la leyenda. Por otro lado, hay quienes creen que la respuesta está mucho más cerca de la superficie de lo que pensamos, pero oculta por la urbanización masiva de la Alejandría moderna. El cementerio latino de Terra Santa ha sido objeto de investigaciones recientes, con la esperanza de que los cimientos de antiguas estructuras reales se encuentren debajo de las tumbas más recientes. Cada vez que se realiza una obra de construcción, o se abre una zanja para el alcantarillado en el centro de la ciudad, los arqueólogos contienen el aliento. En 2018, el descubrimiento de un enorme sarcófago de granito negro en el barrio de Sidi Gaber provocó un frenesí mediático global. Por unos días, el mundo entero se preguntó si finalmente el misterio había terminado. Sin embargo, al abrirlo, solo se encontraron los restos de 3 individuos, probablemente soldados de una época posterior, sumergidos en aguas residuales que se habían filtrado con el tiempo. Fue un recordatorio cruel de lo difícil que es encontrar una aguja en un pajar de 2 milenios de antigüedad. La figura de Alejandro Magno parece resistirse a ser contenida por la arqueología. Quizás hay algo poético en el hecho de que el hombre que rompió todas las fronteras geográficas de su tiempo no pueda ser confinado a un solo punto geográfico en el nuestro. Su tumba se ha convertido en una idea, en un símbolo de la transitoriedad del poder humano y de cómo incluso el nombre más grande de la historia puede terminar siendo un susurro en el viento. Las descripciones de los cronistas antiguos nos hablan de un lugar de una belleza indescriptible, lleno de tesoros y arte, pero lo que realmente perdura es la magnitud de su ambición. La búsqueda de su tumba no es solo una búsqueda de huesos y oro. Es un intento de conectar físicamente con una época en la que un solo individuo pudo cambiar el curso de la civilización para siempre, fusionando Oriente y Occidente en un crisol de cultura helenística. A medida que avanzamos en el siglo XXI, las herramientas tecnológicas como el radar de penetración terrestre y el análisis satelital ofrecen nuevas esperanzas. Es posible que, en algún lugar bajo una calle concurrida de la Alejandría actual, o quizás bajo el agua del puerto que hoy oculta los restos del palacio de Cleopatra, el sarcófago de Alejandro todavía aguarde, intacto y silencioso. La ciudad ha crecido sobre sí misma tantas veces que el nivel del suelo de la época de Alejandro está ahora metros por debajo del asfalto moderno. Excavar allí requiere no solo financiación y permiso, sino también una suerte casi divina. Cada año, las expediciones polacas, griegas y egipcias continúan peinando las áreas prometedoras, moviendo pacientemente la tierra para revelar los secretos de los Ptolomeos, encontrando estatuas, monedas y columnas, pero el gran premio sigue siendo esquivo. La búsqueda de Alejandro también nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del legado. Mientras que las pirámides de los faraones siguen en pie, desafiando al cielo, la tumba del hombre que conquistó el mundo se ha vuelto invisible. Es una ironía que no habría pasado desapercibida para los filósofos cínicos que Alejandro tanto admiraba en su juventud.
Al final del día, si encontráramos sus restos, ¿qué aprenderíamos que no sepamos ya a través de sus actos? Probablemente encontraríamos a un hombre de baja estatura, con las cicatrices de 1000 batallas grabadas en sus huesos, el testimonio físico de una vida vivida a una velocidad que quemó su propia existencia. Pero tal vez el misterio es preferible a la realidad. Mientras su tumba no aparezca, Alejandro sigue estando en todas partes. Está en la arquitectura de las ciudades que fundó, en los manuscritos que preservaron el conocimiento griego y en la imaginación de cada generación que sueña con la gloria. Al concluir este viaje por la historia de su descanso eterno, queda la sensación de que Alejandro Magno, quizás, nunca quiso ser encontrado. Al igual que el nudo gordiano que cortó con su espada, el problema de su paradero no tiene una solución fácil ni convencional. Es un enigma que nos invita a seguir explorando, a seguir preguntando y a seguir maravillándonos por la historia de un joven que al morir dejó tras de sí un mundo transformado y una tumba que se convirtió en leyenda. Ya sea que repose bajo una mezquita, en el fondo del mar, en un oasis lejano o bajo una catedral europea, Alejandro sigue gobernando su imperio más vasto, el de nuestra curiosidad inagotable. La búsqueda continúa, y mientras haya alguien dispuesto a excavar en la tierra o en los libros, Alejandro el Grande seguirá vivo, esperando el momento en que el tiempo decida finalmente revelar su último y más preciado secreto. El eco de sus pasos resuena en las calles de Alejandría, recordándonos que, aunque los imperios caen y los monumentos se desmoronan, la huella de un espíritu indomable es algo que ninguna capa de polvo o de olvido podrá borrar jamás por completo. Así, el viaje de Alejandro no terminó en Babilonia, ni en Memphis, ni en el Soma. Su viaje continúa cada vez que alguien levanta la vista hacia el horizonte y se pregunta qué hay más allá, buscando, al igual que él, alcanzar la inmortalidad a través de los siglos.